Con Israel y vamos a ir a esta marcha esta tarde. Y en lo personal, por supuesto, yo también, y creo que todo el equipo de La Nación más entero y la mayor parte de la ciudadanía y la mayor parte también de los candidatos presidenciales ampliamente condenan este ataque terrorista. Total. Luis, y hay que decirlo. Bueno, hoy a las 6:30 allí en Estado de Israel, 4200. ¿Nos vemos mañana? Dale. Dale, cómo no. Y es muy impresionante lo que vamos a compartir hoy, los testimonios de los que están en Israel y de los familiares de los desaparecidos, porque digamos que no se ponen de acuerdo todavía en las cifras porque van creciendo y estamos hablando de por lo menos 800 muertos en Israel, de Israel, más el resto de los muertos en la franja de Gaza que no son israelíes. Pero está subiendo esa cifra porque hay un montón de heridos graves. Miren, la última cifra de heridos graves que yo tenía es 376. Muy graves. En total más de 2.500 heridos, pero 376 graves. Y hay por lo menos 130 cautivos. ¿Qué es eso? Secuestrados. Y hay personas que están desesperadas, también en la Argentina, amigos, parientes, esperando saber qué es de la vida, qué va a pasar, cómo están las personas secuestradas. A ver, una ofensiva sin igual, una ofensiva que provoca terror, porque miedo, la palabra es pequeña, le queda chica, y esto es lo que nos ocupa hoy. Realmente lo que nos ocupa hoy. Toda la información que tengamos la vamos a sumar. Es más, en estos momentos vamos a conectar con Israel. Está en Jerusalén Gabriel Ben Tasgal, que es un periodista y está mostrándonos de cerca qué es lo que está pasando en este Israel, que fue sorprendido por este ataque y que está preparando una ofensiva, claro que con las manos un poco atadas porque hay cautivos, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Igualmente para mí. Contanos qué es lo que está pasando ahora y cuáles son los datos que tenés de lo que está pasando. Bueno, fuera de los datos exactos que has brindado, el gobierno de Israel lo que ha hecho es intentar en las últimas horas limpiar la frontera desde el lado israelí. Significa que si penetraron unos 1000 terroristas asesinando a las personas que tú has dicho, entonces es probable que parte de ellos se escondan todavía en algún lugar y desalojan a la población civil para no exponerlas a alguno que esté escondido, pero mientras que eso ocurre bombardean desde el aire objetivos desde la franja de Gaza y además preparan lo que yo creo que va a ser una dura ofensiva terrestre. Tanto es así que han pedido el enrolamiento de 300.000 reservistas, lo que te puede indicar claramente de que viene una operación terrestre, lo que significa una operación larga. Estamos en vivo. Esta imagen que ustedes están viendo con el fuego, con los misiles, ahí estamos en vivo y les vamos a ir mostrando imágenes en vivo, tanto desde el sur de Israel como desde la franja de Gaza. ¿Vos sentís que están con las manos atadas? El gobierno quiere, por supuesto, ir con todo. ¿Están con las manos atadas teniendo en cuenta esta gente secuestrada por Hamás? Yo creo que sí, porque fíjate lo siguiente, digamos que el ejército israelí entra, ya de por sí es problemático porque tienes que ir en la franja de Gaza casa por casa, porque sabemos que el Hamás se esconde, por ejemplo, detrás de civiles. Además, hay una ciudad bajo tierra. Sí. Hay todo un laberinto de túneles que ha hecho el Hamás, cosa que también había que entrar dentro de los túneles. Y además tenemos en el medio, por ejemplo, población civil o armas escondidas debajo de mezquitas. A eso súmale la posibilidad de que, por ejemplo, Yehia Sinwar, líder del Hamás, tenga en su casa todo el balcón lleno de, por ejemplo, de israelíes, ciudadanos israelíes, para protegerse como escudos humanos. Tú imagínate que el Hamás históricamente ya ha utilizado a su propia población como escudos humanos. ¿Qué podría hacer el Hamás con la población de aquellos que odia, si su propia población ya la usa como escudos humanos? A ver, vamos a mostrar también lo que pasa en vivo. ¿Por qué? Porque es de noche. Estas imágenes tienen un rato nada más, pero ya se hizo de noche. Y mostremos en paralelo las imágenes que tenemos, por supuesto, de lo que pasó hasta que había luz, hasta que dejó de haberla. Y miren, ustedes están viendo en el fondo estallidos también. Esto es en vivo, a ver si lo pueden ver claramente, lo que está pasando y lo que nos está contando Gabriel desde allá. Entiendo que hay terror y supongo que prácticamente todo Israel está en los búnkers, ¿no? ¿La gente está refugiada? Mira, lo que ocurre es que aquí por las leyes de construcción
cada departamento tiene que tener una habitación de concreto, que es tu búnker. Entonces tiene una ventana que es de hierro y una puerta blindada, cosa que te puedas esconder adentro. Por eso el Hamás, cuando entró desde la Franja de Gaza, algunos se pudieron salvar porque se escondieron en los propios búnkers que tenés en tu casa. Hasta que no suena la sirena no entras a los búnkers, pero sí lo que te puedo decir es que hay un nivel de tensión muy grande porque la televisión israelí está repleta de testimonios de aquellos que están pidiendo para que devuelvan, liberen a sus familiares, Claro. o bien testimonios de los que vivieron un momento de tensión y que tuvieron que salvar con su propio cuerpo a sus hijos. Entonces, sumale a eso esta cosa. Agregale también que muchos entienden de que se viene una ofensiva que puede poner en peligro la vida de tus hijos. Entonces, si te ordenan que hay que enrolarse, Sí. hay familiares que ahora saben que su hijo corre peligro inmediato, que se va a tener que meter adentro de la Franja de Gaza. Mira, yo te voy a dar un ejemplo concreto de mi propio hijo. Mi hijo es un deportista nato y en las redes sociales cuentan que el Hamás se disfrazaba de soldados Sí. o de judíos, tocaban la puerta de las casas para pedir que les abran buscando socorro y cuando entraban mataban a los que estaban adentro. Tanto es así que yo me levanto ayer de mañana y veo que Eitan, mi hijo, colocó un bate de béisbol en la puerta. Paradito ahí estaba el bate de béisbol. Entonces le pregunto, ¿por qué hiciste algo así? Dice, porque si tengo que defender a la familia y violan la puerta de nuestra casa, tengo que tener algo a mano para poder defenderme. Fíjate el nivel de sometimiento o de shock que puede tener un adolescente cuando escucha las noticias que todos ya escuchamos. Vos sabés que estamos viendo en la noche, en Franja de Gaza, la cantidad de misiles. Se ven, hay por supuesto los reflejos, de lo que está pasando es incesante, ¿no? Es de ida y vuelta, que hay bombardeos también de parte de la franja, desde la Franja de Gaza, de Hamás en estos momentos. No, porque el Hamás tenía una cantidad de depósitos de cohetes para utilizar en contra de Israel. Los cohetes que tienen mayor trayectoria los utiliza para atacar Tel Aviv y Jerusalén, que son los centros poblacionales más importantes. Cuando Israel ataca, es difícil que gente salga a disparar a menos que esconda los cohetes bajo tierra, por ejemplo, dentro de casas. Entonces ahora Hamás lo que está haciendo es soportando el ataque aéreo por ahora y tiene menos capacidad para poder salir y disparar. Lo hizo durante varios momentos durante el día de hoy Sí. y lo vimos que atacaba centros poblacionales, incluso dañando cerca del aeropuerto de Tel Aviv. En este momento, los que están, digamos, bajo tierra son principalmente los habitantes de la Franja de Gaza. Y Gabriel, ¿qué se sabe al día de hoy respecto a terroristas dentro de Israel, que hayan quedado dentro de la frontera de Israel, que era una de las preocupaciones en la jornada de ayer? Mira, hoy tuvimos varios enfrentamientos con terroristas que estaban escondidos. Yo estoy seguro, creo que no puede el gobierno ser tan irresponsable de decir que todos han sido capturados, que todos han sido neutralizados y que no hay nadie escondido dentro. Claro. Todo esto crea tanta preocupación que las poblaciones que están alrededor de la Franja de Gaza fueron justamente desalojadas para evitar que un civil se quede cerca de alguien escondido. A ver, hay muchas cosas que nos preocupan porque están aumentando, ¿sabes, Gabriel, los números de muertos que están dando a conocer? Porque entendemos que ya no son 800 y que hay que sumar a todos. Se habla de un día, 2 días y 1.200 muertos. Y el relato dramático de estar en una fiesta, en un festival en el desierto, en una despedida de soltero y que entren a matarte. Este es el relato más dramático de lo que sucedió el sábado. Sí, y ahora tú imagínate que las mismas personas, no solamente los que fueron atacados, sino los que ahora están siendo utilizados por Hamás como esta moneda de cambio. Estamos hablando de un régimen que no cuida a su propia población, que le enseña a los hijos de ellos que los judíos no son seres humanos, sino que son lo más parecido a un cerdo. ¿Qué seguridad puede tener una madre, un padre que sabe que su hijo está en manos del Hamás? La seguridad es que no lo van a tratar bien. Imagínate además que el Estado de Israel, para liberar a un soldado vivo en el año 2011, llamado Gilad Shalit, liberó
a 1024 terroristas, entre ellos el líder actual del Hamas, Yahya Sinwar. A ver, ahora es importante lo que estás diciendo, porque si hay por lo menos 130 secuestrados, lo que van a pedir es muchísimo, ¿no? Para si es que deciden que puedan volver a Israel. Por eso mismo creo yo que el avance terrestre de Israel va a estar con el objetivo de ir a liberar por la fuerza a los rehenes. Porque es imposible negociar una situación en donde multiplica 130 por 1000. Entiendo lo que decís, entiendo perfectamente lo que decís, pero también un ataque, una ofensiva de este tipo, de ir a liberarlos cuerpo a cuerpo, digamos, y con bombas y con bombardeos, también va a ser una masacre, ¿no? Puede llegar a tener víctimas entre los israelíes secuestrados. Sin duda, y lo que creo que va a ocurrir es que Israel va a actuar de forma contundente por tierra, y toda la simpatía que ves de los gobiernos de Occidente, incluso de los medios de comunicación mayoritarios, va a irse evaporando, porque a medida que tú entras por tierra, te tienes que enfrentar casa por casa, van a morir soldados israelíes, pero muchos más civiles palestinos inocentes. También. Por lo tanto, Israel lo que tiene que hacer es intentar que la población civil inocente se vaya de los centros poblacionales para intentar evitar la muerte de gente que no tiene que sufrir las consecuencias de lo que hacen sus líderes. Entonces, a medida que aumente la cantidad de muertes, y bueno, vas a tener un aumento de protestas en las capitales o las ciudades del mundo en contra de esta ofensiva militar, y es probable que dentro de unos días ya nadie se acuerde que todo esto comenzó por un ataque en un Shabbat, en un sábado, en medio de una fiesta, con las consecuencias de cerca de 1000 muertos. Yo ahí discrepo, si me permitís, María Laura, Gabriel. Yo creo que lo aberrante del acto terrorista que cometió Hamas y la viralización de las imágenes que se están viendo, el ataque indiscriminado a abuelos, chicos, jóvenes, adolescentes, creo que es una imagen que en esta oportunidad, más allá de la brutalidad, dicho estratégicamente, Hamas cometió un grave error a mi entender, porque perdió eso que tenía a su favor, que era apoyo de sectores del mundo que condenaban a Israel siempre por sus ataques, por más que hubiese lluvia de misiles y demás del lado palestino, siempre la culpa la tenía Israel. Y en este caso me parece que invirtieron la carga de la culpa. Mira, lamentablemente, buena parte o parte de los medios de comunicación del mundo, y tú lo sabes perfectamente, son los que informan a la población que no tiene por qué especializarse en el Medio Oriente. Sí. Y lamentablemente, buena parte de los medios de comunicación en algunos países, principalmente en Europa, piensan como vuestra candidata de extrema izquierda y de acuerdo a lo que dijo ayer en el debate presidencial, que es una barbaridad intelectual lo que dijo. O sea, el monopolio de la sabiduría y de la conceptualidad ha sido destruido por una aberración. Ahora, perdón, Gabriel, pero estoy de acuerdo con mi compañero Gaby Ziblatt que en nuestro país estamos hablando de la minoría, hay 5 candidatos a presidente y hay una sola que se pronunció de ese modo. Y en el territorio de América del Sur estamos hablando de Evo Morales y no del resto de los mandatarios, digamos. También hay otra mirada. Perdón que ahora seguimos con esto, pero estamos viendo en vivo lo que está pasando en Israel y como verán, esto pasa, es una noche tremenda, una noche de mucho miedo, horrorosa para todo Israel, porque estamos viendo que hay bombardeos y también sabemos que hay ataques en estos momentos de helicópteros de parte de Israel en donde están los cautivos y también los terroristas de Hamas. Esto está sucediendo en tiempo real, esta es la noche de Israel, pero bueno, nosotros tenemos una mirada bastante optimista, por lo menos con Gabriel, con Gaby, de lo que está sucediendo en América del Sur con este ataque. Optimista en el sentido de la lectura que se puede estar realizando. Pesimista, déjame decirte, en toda la situación que la se situación está viviendo, no, por supuesto, pero sí en esto que Gabriel planteaba. Nosotros vemos una mayoritario apoyo a Israel y una mayoritaria lectura de que esto es un ataque terrorista. Sí, estoy de acuerdo. Entiendo la respuesta de Gabriel, que sobre todo pone la mira en Europa también, y en Europa sí entiendo que hay una presencia progresista, si uno quiere, o de una mirada más de izquierda mucho más fuerte, y eso sí quizás genera mayor influencia. Creo que a diferencia de otras veces acá en la Argentina, la lectura fue bastante uniforme
de condena a la brutalidad de lo que hizo Hamás. A ver. Perdón, yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Ahora la lectura es la que ustedes exponen. Lo que les planteo es que a medida que empiece el avance terrestre que va a ocurrir, todo lo que estamos viendo hoy no va a ser así. Y lo que digo, soy pesimista en la capacidad que puede tener alguien que no se especializa o que no está en el día a día para poder entender que acá no es una cuestión que Israel ocupa algo, un territorio y esa es la excusa. Acá hay un movimiento que considera que ningún país judío o cristiano puede vivir en paz en el Medio Oriente, sino que tienen que vivir sometidos al Islam. Y lamentablemente, cuando el punto de partida es ese, la afinidad hacia el Estado de Israel va a tener un tiempo determinado de solidez, pero a medida que aumenten los muertos palestinos, que van a aumentar, todo esto que estamos planteando ahora, no creo que se mantenga. Es más, como me voy a entrevistar varias veces con ustedes, vamos a hablar dentro de unos días y van a ver cómo la situación cambia, lamentablemente. A ver, La clave, María Laura, creo que va a estar también en los desaparecidos, ¿no? En qué pasa con los secuestrados hoy, porque si mantienen cautivos a abuelos y a chicos, también eso va a redundar en contra de Hamás. Si los empiezan a liberar, ahí sí la situación puede volver a cambiar. A ver, nosotros los periodistas estamos para comunicar lo que sabemos, lo que vemos, nos informamos, buscamos la información y una de las informaciones importantes es la sorpresa de este ataque. No sorprendió al mundo solamente, sorprendió a Israel y eso sí que también nos aterra a todos porque Israel está con sus servicios de inteligencia y con esta actitud defensiva que tiene que tener, está alerta y sin embargo esto ha sido una sorpresa, ¿verdad, Gabriel? Una sorpresa, un shock. Y justamente el servicio de inteligencia israelí, que tiene tanta fama, deficiente, y que es en general visto como alguien que puede asegurar a la población y protegerla, simplemente ha sido sorprendido con los pantalones bajos. Lo que pasa que ahora en este momento el Estado de Israel lo que dice es, o por lo menos lo que dice el gobierno es, no es el momento ahora de echarle la culpa y de acusar a quien cometió el gran error. Lo que sí yo creo es que lo que ocurrió durante estos últimos días es tan grave como la explosión de la guerra de Yom Kippur en el 73, cuando en este caso Egipto y Siria atacaron por sorpresa y el servicio de inteligencia no lo pudo entender o prever. A ver, eso también nos llama muchísimo la atención, nos sorprende, nos inquieta porque entendemos que Israel tiene todos los medios y las herramientas para estar alerta. Supongo que habrá en algún momento alguna explicación. Esto seguramente ha llevado meses de planificación porque no puede hacerse un ataque semejante si no tiene meses de planificación terrorista y además contra civiles, no solamente contra militares, contra civiles. Y esto es lo que creo en que todos tenemos la esperanza de que el mundo prácticamente entero lo condene y también con el paso de las horas y de los días. Estamos viendo mientras te tenemos a nosotros a vos, Gabriel, en pantalla, por momentos lo que pasó a estas últimas horas y por momentos la noche de Israel con ataques y bombardeos con fuego de golpe, en vivo. ¿Vos tenés algún tipo de información sobre lo que está pasando ahora? Vos decías, hay ataques por tierra, hay ataques por aire, hay ataques por mar. No, principalmente es ataque por aire. Yo por creo aire. que se están preparando un ataque ordenado por tierra o por otros medios también. Por ahora lo que intenta hacer la aviación israelí es intentar destruir los depósitos de cohetes, de misiles que hay, para así poder actuar con el cielo abierto. Sí. Entonces, ahora se dedican a eso y además ahora a las 8 de la noche el primer ministro de Israel va a hacer una declaración pública donde seguramente va a anunciar lo que va a ocurrir, porque lo que ahora el gobierno de Israel debe o quiere hacer es lograr reparar el daño a la imagen hacia sus propios pobladores, porque no nos engañemos, hasta ahora es un triunfo rotundo del Hamás. El Hamás ha logrado crear la imagen de podemos entrar a Israel, podemos conquistar ciudades de Israel, podemos transmitir un noticiero desde la ciudad conquistada, podemos robar a ciudadanos, podemos y podemos y podemos. Entonces esa imagen
le da mucha fama dentro de la calle palestina y dentro de todo el Medio Oriente, e Israel, si eso continúa, no va a amedrentar a nadie. Y en el Medio Oriente, para poder sobrevivir, el gobierno de Israel ha decidido que debe amedrentar a los demás, como que es fuerte lo suficiente como para que no sea lógico atacarla. A ver, lo que estás diciendo ya se está notando, lo vemos en pantalla, de verdad se están viendo los bombardeos, ustedes lo verán cuando la pantalla se vuelve amarilla o roja en tiempo real y son cada vez más fuertes. No sé si te das cuenta, Gaby, vos también, porque estalla permanentemente esto que está describiendo Gabriel desde el aire, la ofensiva muy, muy poderosa de Israel, que quiere mostrar, por supuesto, que maneja el territorio, que se apropia nuevamente del territorio, que no hay terroristas en su territorio y que está dinamitando, digamos, bombardeando todos los almacenamientos de misiles. Sí, claramente la respuesta militar, después de la sorpresa inicial que significó el ataque terrorista de Hamas, se esperaba una respuesta contundente. La gran pregunta, y lo viene planteando Gabriel también desde ahí, desde Israel, es hacia adelante cuánto va a durar esta ofensiva, cuánto va a durar este enfrentamiento, con un punto en el medio que en este caso se vuelve fundamental, yo insisto con esto, que tiene que ver con los desaparecidos, con los secuestrados. Los secuestrados en este momento hace que la operación militar de Israel en la Franja de Gaza sea mucho más dificultosa. Hace que no sea una operación tradicional como está acostumbrado, sino que tenga que ser mucho más teledirigido, mucho más apuntado, mucho más trabajado desde la inteligencia, porque si no termina también generándole el riesgo de matar a los propios ciudadanos israelíes secuestrados. Y esto para mí es la clave, es lo que yo decía, las manos atadas, ¿no? O sea, tienen que manejarse de una manera diferente ahora con tantos cautivos, son muchos los cautivos. Hay israelíes en búnkers en estos momentos, hay muchos que se están alistando, hay muchos que están llamando, que están volviendo a llamar para alistar, hay muchos que quieren ser evacuados del país y están pidiendo a los distintos países donde tienen doble ciudadanía salir por el miedo. Y está esto que estamos viendo aquí, en pantalla, que es en tiempo real la ofensiva de Israel. Está con nosotros también, Gabriel, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela. ¿Cómo le va, Eyal? Estamos transmitiendo en vivo, mostrándoles lo que está pasando en la Franja de Gaza. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. ¿Nos puede agregar algo de lo que está pasando en estos momentos y lo que cree que usted va a pasar teniendo en cuenta que hay tantos secuestrados y para recuperar la normalidad, lo que hará Israel las próximas horas? Quiero primero darle el concepto general de qué se trata. Desde hace 3 días, el Hamas empezó una guerra contra la población civil israelí. En un día que es un día de fiesta, que muchos están en sinagogas o no están tal vez alertos como tienen que ser o están afuera de sus bases, empezó varios ataques. Ataque terrestre a aldeas, a kibutzim, a pueblos que están ahí cerca de la Franja de Gaza, aprovechando una fiesta de naturaleza o de música que estaba ahí cerca y matando de forma brutal cientos de civiles, en imágenes que vimos solamente últimamente lo que hizo ISIS, Daesh en diferentes partes del Medio Oriente, es decir, buscando específicamente a estas personas, niños, abuelos. Hay imágenes, ustedes muestran algunos, cómo están los terroristas dentro de las casas, con las familias, ni dejan a las madres ver a sus hijas, etcétera. Paralelamente lanzaron una cantidad de misiles contra la población israelí que vive más alejada de la Franja de Gaza, una cosa que siguen, y también intentaron vía el mar atacar a Israel. Tenemos más de 700 víctimas, tenemos la obligación de defendernos, y todo esto hay que aprenderlo, que es un debate, una guerra entre 2 grupos en el Medio Oriente. De un lado, Israel, grupos moderados como Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes, Marruecos, alguna parte de la población palestina, entre ellos también hay algunos que quieren tener la paz. Y de otro lado, entre ideologías
basadas en la teocracia en Irán, con el apoyo de grupos como Hezbollah, que conocemos, el mismo grupo que estaba detrás y que atacó, hizo los atentados crueles aquí en Buenos Aires contra nuestra embajada y contra la AMIA, y esta vez con el apoyo que ellos dieron a Hamas y el Jihad Islámico. La gran diferencia, y que podemos ver en las imágenes, que de un lado es una organización terrorista que busca matar civiles, que busca capturarlos, que busca hacer daño a estas personas inocentes que vemos en las pantallas. De otro lado, es un Estado democrático que busca defenderse, que da llamadas a cualquier civil que puede ser afectado por una legítima defensa de buscar dónde están los misiles, dónde están las comunicaciones, dónde están los líderes de estas personas que mandan terroristas a matarlos. Y si me permite, ¿qué hay detrás de eso? Hay diferencia de valores. Israel, país democrático, igual que otros, da la libertad de derechos a todos, a minorías, a mujeres, a comunidades LGBT y mucho más. Y de otro lado tenemos a Irán, que no solamente que busca matar inocentes afuera de Irán, sino a su propia gente. Hace poco la comité del premio Nobel nombró una mujer iraní que está cárcel allá por el único derecho que ella busca de tener las libertades a las mujeres. Entonces, este es claro para comprender el antecedente y lo que está detrás de este conflicto. Entendemos que ahora sí le estamos pidiendo si puede ser, embajador, información sobre lo que está pasando. Tenemos las imágenes, cada tanto les mostramos lo que pasa en Franja de Gaza. Ahora, a la noche, vemos bombardeos. Entendemos que es difícil explicar lo que tiene que hacer ahora Israel o lo que está haciendo el bombardeo a donde están los misiles, pero a la vez el rescate de los cautivos, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que seguir defendiéndonos porque estoy casi seguro que ya no hay terroristas en estas aldeas. Fue una tarea de buscar y asegurar que tenemos control en esta zona. No hay terroristas en aldeas israelíes, en territorio israelí. Eso es lo que estamos buscando de confirmar, porque correcto. Puede ser que uno se queda en un lugar escondido. Eso es lo que estamos buscando, asegurar que no sigue. Segundo, tenemos que hacer todo para parar la lluvia de misiles que se lanzan. Hoy día lanzaron hasta Jerusalén, algunos de ellos impactados, y tenemos algunos heridos en unas aldeas, en unos pueblos. Hay 2 heridos, sí. 2 heridos confirmados en Jerusalén. Exacto. Entonces, también tenemos la obligación de pararlo. Había algún intento desde Líbano, que tenemos que asegurar que Hezbollah no va a entrar también en un conflicto desde Líbano. Y luego, nuestra responsabilidad, y de esto va a hablar el primer ministro, es ver cómo desmantelar todos estos lugares en Gaza donde siguen tener capacidades de estas organizaciones terroristas que pueden ser que en el futuro van a intentar de usarlo de nuevo. Es de nuestra responsabilidad que estos ataques no ocurrirán más. ¿Usted por qué supone que esto ha sorprendido de este modo a Israel? ¿Por qué antes no pudo preverse semejante ataque con las herramientas que tiene Israel, embajador? Bueno, está chequeando. Luego de defendernos vamos a dedicar el tiempo para aprender qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Una de las cosas que te dije es, por ejemplo, que fue un día de fiesta, claro. Un día también fiesta judía. Sí. Y también, como tenemos estos valores que hablé anteriormente, nosotros hicimos un gran esfuerzo que lo que puede entrar a Gaza, entra a Gaza mientras no es para uso de guerra, ¿no? Que no es armas, etc. Y lamentablemente algunas de las cosas, porque nosotros pensamos cómo ayudar a la población civil en Gaza, los terroristas lo aprovecharon. Vimos, por ejemplo, el uso que hicieron con los tractores, ¿no? Nosotros le dimos el permiso de meter ahí tractores, ¿no? Pero ¿qué haremos ahora? Que utilizamos estos tractores
para abrir las vallas y que meten. Y muchos de lo que hicieron para el ataque aéreo. Entonces, lamentablemente, estas organizaciones terroristas aprovechan todo esto, lo que nosotros pensamos cómo ayudar a los civiles, para atacarnos a nosotros mismos. Embajador, entiendo que está trabajando mucho, le agradezco un montón esta comunicación y este contacto. Estamos siguiendo en vivo lo que está pasando, entendiendo que Israel está pasando una noche terrorífica esta noche. Y bueno, lo llamaremos y seguiremos en contacto, ¿le parece? Me parece muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por favor, su solidaridad interna con Israel. Muchas por supuesto, gracias. Siempre. Muchísimas gracias. Un país, Gabriel, como verás, atravesado. Gabriel está con nosotros desde Jerusalén, atravesado por el miedo. Ya hay 2 heridos en Jerusalén. O sea que están intentando esta cuestión básica de la confirmación de que en territorio no haya ningún terrorista. Y mientras que esto ocurre, el Hamas que intenta que Hezbollah en el sur del Líbano se meta en la contienda, y de hecho durante la mañana de ayer intentó disparar unos cuantos morteros y hubo una penetración terrestre hace un rato desde allí. Y también intentan que desde Cisjordania, también los palestinos de Cisjordania intervengan haciendo, por ejemplo, atentados en Jerusalén, y si es posible lograr que los árabes en Israel, que son el 20% de la población, hagan protestas. Intentan abrir más frentes para poder debilitar esta respuesta que estamos viendo en vuestras pantallas por parte de Israel. Claro, por supuesto, desde otros confines, ¿no? Está con nosotros también Gabriel Diego Guelar, tenemos la suerte de tenerlo por fin. Diego Guelar, que fue embajador, ustedes saben, en Brasil, en China, bueno, en fin, en más lugares, por supuesto, y que saben muchísimo sobre lo que pasa en el mundo y sobre lo que pasa en esta región. Estamos viendo esta novedad de los ataques a Israel también desde otros lugares, desde el Líbano, por ejemplo, ¿no? Bueno, sin lugar a duda, esto fue una operación planificada desde hace bastante tiempo, con un objetivo, a mi juicio, muy preciso y ya logrado. Comunicó hoy a la mañana Arabia Saudita que estaba en negociación abierta con Israel, inclusive con la participación del secretario general de Naciones Unidas, que suspendía, por supuesto, este contacto, esta posibilidad de negociación. Eso es muy importante. Ese es el contexto que nos está recordando Diego Guelar y que tendríamos que explicarles a los argentinos que quizás no lo conocen. Hay un acuerdo que está en ciernes con Arabia Saudita, con los países occidentales, ¿verdad? Los 2 países más poderosos de Medio Oriente son Arabia Saudita e Irán. Exacto. Hasta este momento Arabia Saudita estaba colaborando activamente en muchos casos con el mantenimiento de campamentos de palestinos refugiados, tanto en Líbano como en la Franja de Gaza. Entonces, esta situación llevaba a que un acuerdo de paz entre Arabia Saudita y Israel era para los terroristas un dato muy grave. Yo creo que esto fue el detonante de que esta operación se largara con esta crueldad. Intentar abortar este acuerdo, un acuerdo más de paz, digamos. Exacto, que de hecho, un acuerdo más de paz. De hecho se abortó. De hecho está abortado, exactamente. Desgraciadamente sucedió. esta operación ya pero quizás es un está éxito. Postergado simplemente, ¿no? Eso también. Esperemos que esté postergado, pero en la práctica esto genera un problema muy grave, es un dato central de la metodología terrorista. O sea, acá hay una situación de un grupo terrorista que tiene 15 o 20.000 efectivos, pero controla una población civil de 2 millones en Gaza, pequeño territorio, es decir, que además de los 130 rehenes israelíes que tiene Hamas, tiene 2 millones de rehenes. Es decir, esto es terrible porque los usa como escudo humano. Obviamente se ha usado y utiliza normalmente como escudo humano a su propia población, obviamente está utilizando los 130 rehenes en este momento como escudos humanos. Hay un dato que me hubiera gustado preguntarle y no llegué a preguntarle al embajador, se lo voy a preguntar a Guelar y también a vos, Gabriel. Me parece interesante que todo el mundo habla de Irán detrás de todo esto, pero Irán, por ejemplo, su misión en la ONU niega la participación en este ataque. ¿Cómo se ve en Israel desde ahí el papel de Irán en esto que está pasando hoy y estas horas? No hay ninguna prueba contundente, por más que el Wall Street Journal ha publicado hoy un artículo explicando de qué forma Irán había intervenido en todo esto. No hay ninguna prueba contundente, o por lo menos por ahora no se trata de ese tema.
toda la visión que ha hecho, lo que ha dicho el embajador hace unos segundos, no el embajador de Israel, sino el embajador Geller, ¿verdad? Sí. Sí, perdón, es exacto. O sea, Irán es el principal interesado en que esto explote. Me gustaría nomás decirle, señor embajador, que yo soy muy optimista con respecto a la posibilidad de todas maneras, cuando termine este conflicto, que se firme un acuerdo con Arabia Saudita, porque ambos tienen un enemigo común que es Arabia Saudita, y además estamos viviendo un periodo postpetrolero. Arabia Saudita necesita unirse a un país con tecnología de avanzada para poder superar lo que evidentemente es la falta de ese recurso indispensable para la humanidad, que es el petróleo, y por tanto yo creo que es un proceso irreversible. Esto lo que acaba de hacer, lo que vemos hoy, es una traba para algo que va a suceder igual. Que igual se pospone, digamos, se pospone, pero es cierto que en estos momentos, por estas horas, está abortado, Gabriel, está abortado este acuerdo de paz y de cercanía a la paz. Hay muchas cosas que pasan simultáneamente, vos nombraste el petróleo, mientras hay bombardeos, mientras compartimos cada tanto la noche en Franja de Gaza, con bombardeos de parte de Israel. Le quiero preguntar a Rubén con esta imagen, ¿qué pasa con el petróleo en el mundo en estos momentos? Porque el petróleo también es la cuestión, ¿no? El petróleo tuvo tanto el crudo Brent como el WTI, las dos variantes tuvieron una suba importante de casi 4,5%. Ahora está moderando la suba, que era lógico, pero están subiendo alrededor de 4%. Obviamente, esto tiene que ver con algo que, lo quieras enfocar o no, va a pasar, y es que esta guerra va a llegar a la puerta de la casa de todo el mundo, no solo de quienes viven en Israel o en la Franja de Gaza. ¿Qué significa eso, Fausto? Está Fausto Espotorno con nosotros. Este tema ha copado todo, ¿te imaginás? Una guerra que no esperábamos, pero ¿qué significa que nos va a tocar a todos esto de la suba del petróleo? Mira, lo que dice Rubén es cierto, subió el petróleo, pero estaba mirando en los mercados. Subió también la nafta en Inglaterra, subió el gasoil. Obviamente empieza a pegarle a todos los productos que están vinculados al petróleo, como son los productos metalúrgicos, que son todos muy utilizadores de la energía. El cobre subió casi 1%, la plata, y obviamente los de protección, el oro, el plata, todo eso subió, ¿no? O sea que cuando pasan estas cosas, así como nosotros nos escapamos al dólar, los países desarrollados se escapan al oro, y el oro está subiendo 1%. ¿Y tiene relación con la guerra? Tiene relación, obvio. Pues lo que te pega el precio del petróleo, obviamente lo obvio que sube la gasolina, lo primero, el gasoil también sube directamente. Los metales que necesitan energía para ser procesados tienden a subir, y eso te pega en todo lo que es a ver, lo que está diciendo Fausto, pues yo, para graficarlo, estaba mirando exactamente la suba en este momento. Es decir, hoy a la tarde, en todas las estaciones de servicio de los Estados Unidos, el cartelito electrónico del precio subió 2,5%. Es un montón para Estados Unidos. Es una barbaridad. Sobre todo porque estaba bajando la inflación. Exactamente. Y además, esto tiene mucho que ver con lo que hablaban recién. Específicamente para los Estados Unidos, el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita es un tema de involucramiento directo de Joe Biden en un momento en el que Biden necesita además mostrar que la baja de la inflación va a ser más permanente, que las advertencias que sigue habiendo del mercado sobre la inflación no son ciertas. Está cayendo en el peor momento, pero por eso insisto, no solo para Israel, sino para el resto de todos nosotros. Bueno, a Estados Unidos le complica un poco esto, porque Estados Unidos, venía la Reserva Federal, venía diciendo, miren que la inflación todavía no aflojó, miren así que la tasa de interés la vamos a subir, todavía puede ser que la subamos un poquito más. Pero el gobierno está comunicando que baja la inflación, el gobierno de Estados Unidos. Bueno, que venía así, porque, a ver, vamos a poner, acá hay una cosa es el Tesoro, en Estados Unidos sí hay diferencia entre, hay independencia del Banco Central, ¿tá? Entonces, Biden decía, la inflación está controlada, el Banco Central decía, mira, no tanto. Entonces, el Banco Central, de hecho, en la última comunicado, en la última reunión, dijo, por ahí le tenemos que subir todavía 25 puntos básicos más. A ver, la cuestión... Quiero aclarar una cosita más. Sí. ¿Qué importa? ¿Por qué nos importa tanta la tasa de interés? Yo siempre digo, mira, la tasa de interés de Estados Unidos es probablemente el instrumento más poderoso del mundo en la economía global hoy, y ha sido por una década. Simplemente para ponerlo en perspectiva, cada vez que Estados Unidos llevó la tasa de interés al 5% en los últimos 40 años, hubo una crisis, ¿no? Agarramos, empecemos con el 97, que ahí fue la crisis asiática, 98 la rusa, 99 la de Brasil, todo eso con tasas de interés subiendo, ¿eh? Después, 2001 la .com, 2007, 2008 la subprime, bueno, hasta ahora no se cayó nada, pero quiero decir,
es muy poderoso el hecho de que Estados Unidos suba la tasa de interés, porque eso significa que si Estados Unidos sube la tasa de interés y le está pagando ahora casi 6% de tasa de interés anual, es un poquito menos, 5,75, de tasa de interés en dólares por invertir en un plazo fijo en Estados Unidos, ¿qué rentabilidad tiene que tener un negocio en el resto del mundo para que alguien decida tomar el riesgo de invertir? Mucho más alto que eso. Y eso funciona como una aspiradora de fondos. Entonces, cuando te dicen, y doy un ejemplo ahora ya casi político de Argentina, cuando Milei dice, bueno, hay que conseguir dólares para dolarizar, o tenemos que conseguir dólares para recomponer reservas, ojo, que con las tasas de interés en este nivel, ningún inversor te va a decir, che, voy a invertir ahí. Porque ¿para qué invertir en Argentina, en cualquier cosa, si tengo Estados Unidos pagándome 5,75, 6%? Que está pagando Entonces, eso. Simplemente por tener la plata en el banco está pagando intereses altísimos. Perdón que te interrumpo, pero quiero que abran la pantalla de la noche porque en estos momentos hay muchos bombardeos. No lo queremos naturalizar, pero hay muchos bombardeos en Franja de Gaza y entendemos que nos explicaban que la idea... decía el periodista desde Jerusalén, Diego, era llegar como sea a donde están los cautivos y no negociar, porque es innegociable esta cantidad de cautivos, lo que ellos suelen pedir en una negociación, ¿no? Sí, la última gran negociación fue por un soldado, 1.000 terroristas. Exactamente, por lo tanto acá estamos hablando de por lo menos 130 secuestrados, ¿no? Sí, desgraciadamente la situación la perspectiva es dramática para estos 130 secuestrados, porque en este momento, mientras dure el conflicto, lo usan centralmente como escudos. En esto, para información general, hay un sistema de captación de calor por el cual detecta Israel de dónde viene un misil. Y por lo tanto, ese es el objetivo para neutralizar, es decir, el lugar donde se lanzan los misiles. En general, el terrorismo, sin los cautivos que tiene, sin los rehenes, utiliza hospitales, escuelas, templos, para instalar ahí sus lanzaderas móviles, de tal forma que el daño que cause la contestación afecte a la mayor cantidad de civiles posibles. Quiero presentarles a Jonathan, que está con nosotros. Hola, Jonathan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. Por favor. Muchísimas gracias. No está nada bien, Jonathan, porque sus amigos están secuestrados en estos momentos, están desaparecidos. Por lo menos sabemos que están secuestrados. Ahí están las fotos, voy a leer para nombrarlos. Estamos hablando de Yair y de Eitan Horn. Sí. ¿Qué sabes de tus amigos? No más que lo que sabemos todos, que es un poco nada, en realidad. Tenemos la certeza que no están, que estaban y que no están. Ellos viven en el kibutz, Yair vive en el kibutz Niroz, Eitan vive en Kfar Saba, estaba de visita en ese lugar. La mañana, madrugada en que entraron desde Franja de Gaza y aparentemente fueron llevados hacia allá. O sea, los buscaron y los secuestraron, es lo que ustedes pudieron no es personal, reconstruir. Entendemos que no es nada personal, que eso es a los que estaban. Los que estaban, hay una persona más argentina. Hay 5 desaparecidos argentinos en este momento y hay 4 muertos confirmados. Sí, hay uno de los muertos confirmados que hoy figura en el estatus de desaparecido también, no está 100% confirmado. Ahí estamos viendo cómo eran los secuestros, ustedes lo habrán visto. Tratamos de no abusar estas imágenes porque son fuertísimas, muy fuerte cómo se trata a los israelíes, cómo los tratan. En fin, hay mucho peores. Pero el mundo las tiene que ver, María Laura. Pero el mundo las tiene que ver, tiene razón Gabriel, por supuesto que sí. Bueno, de este modo han secuestrado por lo menos 130 personas y entre ellos están estos 2 argentinos israelíes, Eitan y Yair. Y hay una argentina también, tenemos la foto, sí. Queremos compartirla con ustedes. Es del mismo kibutz, se llama Ofelia. Ofelia Reutemann, 77 años, desde 1985 vivía ahí en Israel, estaba en su residencia, en su casa, sola, estaba en el refugio, porque eso es una de las cosas que también mucho se estuvo hablando de cómo el funcionamiento de los refugios y demás. Los refugios generalmente los usan como antibomba, ¿sí? Están acostumbrados a usarlos como antibomba, entonces entran, cierran la puerta y se quedan adentro. No están acostumbrados a tener que ponerle una traba extra de seguridad. Algunos lo tenían hecho, algunos lo tenían hecho de una manera
muy artesanal, si te diría, manual. Algunos estuvieron, y hay historias que son durísimas, sosteniendo la puerta para que no entren los terroristas. Es realmente estremecedor cuando uno lo cuenta. Bueno, Ofelia estaba dentro del refugio, le entraron y la secuestraron, y es también de Niroz, una tercera argentina que no se sabe dónde está. Estas son las caras de personas que estaban en Israel y a quienes entraron y secuestraron. Y esta es la cara humana, porque hablamos de números, sino. Y por eso es importante, Jonathan, que también la gente que está viendo entienda de qué se trata lo que pasa. Es eso, son chicos jóvenes como nosotros que tomaron una decisión hace unos años de ir a vivir a Israel en busca de otro tipo de futuro y hoy están atravesando esto. ¿Vos estuviste en Israel hace poco viéndolos? Sí, ¿Estuviste con ellos? En abril. ¿En abril? Estuve con ellos en su casa y en Tel Aviv y en Jerusalén y en todos los ¿Y lugares que hoy están marcados como focos de conflicto. Sí. Era impensado este ataque, ¿no? Siempre cuando uno está en Israel existe la posibilidad de que pasen atentados o lo que fuese. Quien visita Israel sabe que es algo que puede pasar. Lo que está pasando ahora es inaudito, no tiene precedentes y era inimaginable, claramente. ¿Sabés quiénes fueron los últimos que hablaron con ellos? Nosotros estamos en contacto todo el tiempo con él, es mucho más un amigo, es casi un hermano, y la última vez que hablamos fue el viernes a la noche. Antes. Sí. Ya a la mañana cuando nos levantamos y nos enteramos del conflicto, lo primero que hicimos fue escribirle y ya no tuvimos respuesta. ¿Ahora qué pueden hacer, digamos? ¿A quién le piden ustedes información de lo que puede ser el paradero de ellos? Nosotros estamos en contacto con familiares de ellos, con el tercer hermano y con otros familiares. Estamos en contacto con otra persona que vive en el kibutz, que ya fue trasladada, que era su vecino, Martín. Con lo cual la información que tenemos es muy cercana, pero no es más que la que podemos tener, y a quienes les pedimos ayuda hoy por hoy, más allá de lo que todos solicitan al gobierno israelí. Nosotros le estamos pidiendo ayuda a la Cancillería argentina para que de una u otra manera pueda ejercer algún tipo de presión sobre... ¿Sobre qué, por ejemplo? ¿Qué puede hacer la Cancillería argentina en esta instancia, en medio de la guerra y de esta noche oscura con bombardeos? No saber, quizás le dejo esa parte de la respuesta a quienes sí saben... Porque me imagino, está Diego Aguilar con nosotros, que no se puede negociar en estos momentos, exacto, ¿verdad? No hay manera de negociar y de conseguir. Imagínate que esa persona como Diego no tiene respuesta a nosotros. No hay nada que la Cancillería argentina hoy pueda hacer, no es una cuestión de gobierno. Claro. No estamos hablando de administración, de las elecciones. ¿Quién no, gobierna? ni siquiera jamás es un gobierno, es un grupo terrorista. No, exacto. Yo te doy un dato de vida. Mi último viaje a Israel fue en octubre del 2019. Justo coincidió con una semana donde hubo como 500 misiles lanzados de Gaza. Eso era totalmente absorbible. O sea, el nivel de escudo que hay de protección para neutralizar esos ataques hacía que no se alteraba la vida cotidiana en lo más mínimo. La gente seguía trabajando, yendo a la playa, era verano, saliendo de noche. Era como si no pasara nada con 500, con una lluvia en un día de 500 cohetes. Ahora estamos hablando, ya creo que son cifras que han quedado viejas. El ataque inicial fue de 5.000. Esto generó que, por supuesto, no estaba preparada la defensa para esa intensidad de cohetes. Gabriel, ¿vos pensás que hay alguna instancia de negociación? Digo, es cierto que estamos hablando de un grupo terrorista, pero supongo que en algunos estados tienen algún tipo de contacto, ¿no? Es un grupo terrorista que administra la Franja de Gaza. Exacto. El gobierno. Es gobierno en la Franja de Gaza. Entonces es con el que tenés que interactuar y hablar como cualquier vecino, digamos. Que cualquier cuestión que tengas que negociar es con ellos. Hay otra organización, Al-Fatah, en Cisjordania, Hamás está en la Franja de Gaza. Tienen experiencia en esto de los dos lados en negociar en situación de rehenes. Lo que esta situación tiene de distinta a todas las anteriores es que hay una muy famosa, por ejemplo, de un soldado, Gilad Shalit, que lo canjearon por 1.000 presos. Lo dijimos, ¿sí? 1.000 presos. Entonces, acá estás hablando de cientos de ciudadanos israelíes que están cautivos, que están secuestrados. Entonces es una negociación
mucho más compleja, Muy compleja, mucho más difícil y con una situación encima donde Hamás cometió atrocidades. ¿Sí? Yo no me canso de decirlo porque realmente son atrocidades lo que pasó el sábado en Israel. O sea, el mundo, por eso yo te decía las imágenes hay que verlas, porque lo que hizo Hamás supera todo tipo de intervención militar, de ataque militar. No, es ataque a civiles, es entrar a las casas. Terrorista indiscriminado atacando a familias enteras. Exactamente. Si me permitís sí, cómo un no. comentario. Perdón, pero por momentos me distraigo porque me distraigo. Me lleva la mirada a esta noche de terror de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Pero hoy una gran pregunta y todo el tiempo se plantea cómo puede ser que haya ocurrido la sorpresa. Esto está ligado a este estado de negociación, guerra permanente. La frontera no era una frontera, ahora lo va a ser, por supuesto. Por ejemplo, la frontera de Franja de Gaza al sur, que es con Egipto, está totalmente bloqueada. En el caso de la frontera con Israel, había circulación de 30 a 40 mil personas por día que iban a trabajar. Corredor humanitario incluso. Entonces, ¿eso qué generaba? Que no es que hay un gran muro, minas terrestres, una franja de vacío, de protección, sino que era una frontera viva con circulación civil muy intensa. Esto fue aprovechado. ¿Y esto qué implica? Hubo negociaciones con Hamás para que esto ocurriera, basado en que se iban a cumplir por el interés de la propia Franja de Gaza, que era una frontera que era no cerrada. Y es muy importante esto que dice Guelar, porque hay algo que siempre se confunde y se dice la situación en la que viven los palestinos dentro de la Franja de Gaza, por el bloqueo israelí, que se dice, Gaza tiene frontera con Egipto también. Claro. ¿Sí? Y si hay bloqueo israelí, también hay bloqueo egipcio. No, esa es total. La de Egipto es total. Mucho peor. Y eso es algo que muchas veces no se dice y que se le echa toda la culpa de la situación en la que viven los palestinos dentro de la Franja de Gaza a Israel y no también mirando a Egipto. ¿Por qué? Y porque ahí yo creo que hay algunos dicen antisionismo, antiisraelismo, yo te digo antisemitismo mucho más claro de sectores que instalan que la culpa de cómo viven los palestinos es de Israel. Tenemos simultáneamente estas imágenes tremendas de lo que está pasando en este momento en la noche de Israel, sin saber, sí sabiendo que se van agrandando, claro, las víctimas fatales, sin saber nada todavía de todos los cautivos. Este contraste en distintos escenarios, ¿no? Uno que es el económico, que poco nos importa en el momento, pero que va a cambiar el mundo, como nos dijo Fausto y nos está contando Rubén también. Esta guerra impensada, por lo menos de este tenor, y a Jonathan como símbolo de la cara de todos esos cautivos y de todos esos muertos también, ¿no? Que son ciudadanos. Aquí tenemos una gran cantidad de ciudadanos israelíes argentinos y allí también nos toca muy de cerca, Jonathan. Nos sentimos totalmente impotentes porque nos dicen los que saben poco se puede hacer más que mostrar lo que han hecho y lo que están haciendo, ¿no? Imagino que vos te sentís aún más impotente. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es tratar de hacerlos notar y de poner sus caras en los lugares, simplemente porque es lo único que podemos hacer. No tenemos al alcance ninguno y sabemos que quienes usualmente están trabajando en estas cosas tampoco tienen las herramientas para hacerlo. Entonces no es más que tener la esperanza de que vuelvan. No queda más que la esperanza, digamos. Hoy es esa. No hay más que hacer. No desde lo políticamente posible, al menos ahora. O sea que hay que esperar estos bombardeos que estamos viendo, que son de ahora, son en vivo. Esto que estamos viendo es en vivo. Es la luz de las bombas, claramente. Hay que esperar que provoquen algún efecto. Y que el mundo, a través de quienes tienen la voz para poder decirlo, puedan contar que no es solo una sola verdad, que hay más de una y que hay que mostrarla. Sí, hoy, Diego. Un comentario. Hoy todas las embajadas y consulados, incluyendo por supuesto la Argentina en Israel, están organizando repatriaciones. Ahí con los argentinos que estaban como turistas, visitando familiares, etcétera, se han anotado en el consulado, se están anotando en este momento y hay un operativo en marcha como de casi todos los países del mundo que han hecho la misma propuesta y está toda la comunidad diplomática tratando de ayudar a sus connacionales a poder salir en esta emergencia de territorio israelí. Y mientras tanto, un país, Argentina, entiendo que eso nos tranquiliza, que en su gran mayoría
condena este ataque terrorista, por no decir casi la mayor parte de los argentinos, ¿no? Es muy poquita la gente que no lo condena, Jonathan. Es muy poca la gente. Ayer vivimos un debate presidencial exactamente. en el que podemos decir que el 80% de los candidatos a presidentes que ayer estuvieron lo han condenado. Si hablamos en número de votos son más. No, son 98%. El 98% de candidatos son el 80%. Que lamentablemente a mí personalmente me da lástima que haya gente que pueda verlo de esa manera. Pero bueno, están las voces y las pantallas para poder mostrar la otra verdad. Con el agregado que no, lo que pasó no fue solamente lo que se vio, que fue los discursos de cada uno solidarizándose por las víctimas del atentado terrorista y Miriam Bregman marcando la diferencia, porque hasta ahora no la mencionamos y hay que mencionarla, fue Miriam Bregman la que no se solidarizó y empezó a meter excusas para hablar del tema. Lo que te voy a decir es, antes hubo una negociación para hacer un minuto de silencio. Hubo una propuesta de la Cámara Nacional Electoral, también de muchos de los que forman parte del board, que organizaban el debate, para hacer un minuto de silencio en la previa. Estaban todos de acuerdo, excepto Miriam Bregman, y por eso no se hizo un minuto de silencio, que hubiese sido muy importante también para iniciar el debate, marcando también la consternación de la Argentina con lo que pasaba en Israel, y fue Miriam Bregman la que no quiso. Bueno, es muy interesante ese dato que estás trayendo, me parece muy interesante y provoca bronca, no sé. Además, María, es muy injusto no poder hacer un minuto de silencio por un ataque terrorista, Rubén. No, y además hay algo que me parece que por ahí Gaby puede traerlo mejor que yo, pero es desconocer lo que es la política interna de Israel. Porque en Israel y de hecho hubo marchas y hay una pelea política muy fuerte contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, donde existen corrientes de todo tipo. Es decir, la izquierda argentina, si voy a decirlo claramente, en su extrema imbecilidad que está mostrando frente a este tema, debería saber que en Israel tiene también sectores de izquierda, que hay colores ideológicos, que hay discusiones, hay árabes que hay representación parlamentaria. Una población muy grande de árabes que viven adentro de Israel. 20%. 20%, exactamente. A ver, no se entiende que puedan tener una identificación ideológica pensando que Israel es solo Netanyahu, si lo quieren ver de esa manera. Y tampoco que los palestinos son solo Hamas, que es lo que un poco está mostrando también cierto sector, ¿verdad? En esto, María Laura, hay que recordar que en Argentina tenemos una muy importante comunidad árabe, de probablemente más de 500.000 miembros y unos 250.000 de origen judío. Yo soy parte de esa comunidad. Que desde ya, yo creo que en su inmensa mayoría nos solidarizamos con las víctimas, no tenemos nada que ver con este extremismo, y esto es importante para no asociar que la condición de árabe es una condición extremista. No, la mayor de parte, ninguna manera. En esos 2 millones, insisto, hay 15.000, a lo sumo puede haber 20.000 extremistas, pero el 90% es gente que quiere trabajar, que quiere vivir mejor, que son víctimas y rehenes de los terroristas, y esto por supuesto hay que destacarlo porque tenemos que expresar esa misma solidaridad. Lo que está diciendo, estos ataques a Hamas con cantidad de víctimas inocentes, por supuesto que nadie la puede festejar. Perdón, Diego, y algo que aclarar, porque ese es algo que también vamos a sentirlo, porque en eso va a haber una nueva vida, que es el tema de la seguridad, el tema de las alertas, el tema de reforzar los controles en el aeropuerto. Cuando una bomba terrorista tira abajo un avión, no te pregunta a qué partido estás afiliado los pasajeros que van a bordo. Y esto es algo que debería básicamente ser entendido por cualquier sector ideológico. En esto también quería mencionarlo, en esto también nos va a cambiar la vida. De nuevo, porque se van a reforzar, ya cambió en septiembre del 2001. Yo vengo de Estados Unidos, ya sucedió ayer. Exactamente. Ya hay un cambio total de seguridad más estricto, aún más estricto. Es lo lógico, es un ataque terrorista inimaginable, que sorprende y que además, eso lo vamos a decir, civiles palestinos también están muriendo en una enorme cantidad, y seguramente muchos que nada tienen que ver con Hamas. Pero recordemos a los candidatos lo que dijeron ayer. Testimonialmente es importante. Testimonialmente, dale. Mi solidaridad para con Israel y su pleno derecho a defender su territorio de los terroristas. Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste del ataque de Hamas, terrorismo de Hamas. Reitero mi solidaridad con el pueblo de Israel por el ataque sufrido.
quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque terrorista brutal que hoy enluta al mundo. Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Bueno, ahí está. Y Te sumo algo a lo que decía Rubén. yo quiero sumar lo que vos decías. Quiero sumar y quiero decirlo. Es una vergüenza que no se haya podido hacer un minuto de silencio cuando hay un ataque terrorista. Es una vergüenza, perdón. No, y sumarte a esto de la izquierda, porque realmente es la zona del sur de Israel, donde están estos kibutzim, como Niroz, por ejemplo, donde están estos desaparecidos, y hay muchos otros de la zona, es donde incluso la izquierda en Israel siempre tuvo mayor preponderancia. O sea, el partido Meretz, que es el partido más de izquierda que tenía o que tiene Israel, ahora con muy poca representación, pero que tiene representación, está ahí. O sea, muchos de los secuestrados o de los asesinados probablemente tienen ideología de izquierda y que Miriam Bregman no los tiene ni siquiera en consideración. Y Miriam Bregman, aparte, no solamente Miriam Bregman, la izquierda en Argentina y en el mundo y en Europa se olvida que Israel es la única democracia en Medio Oriente que funciona como tal, donde se respetan los derechos. ¿Eso no es ignorancia? Y para mí sí, o sea, ignorancia. Cada una de las cuestiones. Ayer la veía a una candidata jefa de gobierno, Marina Biasi también, con la banderita, con la bandera de Palestina, llevándola, que estuvo acá con lo después Estuvo con Eduardo Feynman y es muy curioso lo que pasó. Vamos a compartirlo. Yo no defiendo ningún ataque a la población civil, ni del Estado de Israel, ni de Palestina. Pero tenemos muchos años de recorrido de lo que es este enorme conflicto. Han retirado a 2 millones de personas en la Franja de Gaza que están en este momento encerradas. 3 millones de personas en Cisjordania. Netanyahu salió a decir que la gente que no quisiera morir bajo sus bombas tenía que retirarse de la Franja de Gaza. Cínicamente, porque como están denunciando todos los organismos internacionales de derechos humanos, en este momento no puede salir nadie de la Franja de Gaza. Feynman, le pido, por favor, hágase un favor y alguna vez mire lo que son las masacres del imperialismo norteamericano y del Estado de Israel. Le mando saludos porque quiero seguir hablando con periodistas de manera seria. Te agradezco, chicos. Qué bien, qué bien. Así es imposible. Así son. Insisto, hay algo de ignorancia en esto, ¿no? Fíjate, María Laura, lo que vos hacías referencia, los kibutz, que a veces acá lo tomamos como que toda la gente lo entiende, son granjas colectivas de inspiración socialista. Claro. Eran la esencia socialista del sistema israelí que fue modificándose, hoy es mucho más capitalista tradicional que lo que era, pero en ese sur donde están tus amigos, la ideología central es socialista. Es la razón por la que ellos se fueron... Claro, a vivir allá. Nosotros nos conocemos justamente de jóvenes de activar en movimientos juveniles kibutzianos, sionistas, y el ideal ideológico en el que uno se realiza es cuando se va a vivir Israel. Ahora, por eso, con ese objetivo se fue a vivir ahí. Es una izquierda entonces la nuestra que representa a los de izquierda que quiere, no a todos los de izquierda. Ni siquiera de izquierda, porque no representa a los de izquierda, jamás no es de izquierda. Quiero decir que quiere representar y elegir. A este de izquierda sí, a este no, a este sí, a este no. Se pone del lado de los supuestamente oprimidos sin pensar en cómo jamás oprime también a los palestinos y sin darse cuenta que gran parte de las manifestaciones que la izquierda puede hacer en la Argentina y en otros lugares del mundo, ahí no los puede hacer. O en otros países de Medio Oriente no los puede hacer. Digo, grandes banderas que levanta la izquierda y otros sectores, defensa del aborto, de la libertad de sexual y demás, no las puede respetar ahí. Aguanta, Rubén, retené lo que estás teniendo porque está escuchando todo este diálogo mientras compartimos la noche en Franja de Gaza y la cantidad de bombardeos que es muy impresionante. Jaime Durán Barba y me parece sumamente interesante este día particular en que íbamos a hablar del debate, pero no vamos a poder hablar del debate, salvo en esto de la izquierda argentina, que sí me interesa, Jaime, que me des tu parecer sobre esto que está pasando, que es el único candidato, la única candidata, Bregman, que no está condenando este ataque terrorista y que además no permite un minuto de silencio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Qué tal? Mira, hay algo más grave que la ignorancia, que es el fanatismo. La izquierda esta, en la que está Bregman en Argentina, es un dinosaurio fanático.
son gente que piensan lo que yo pensaba a los 15 años. A los 15 años también estaba en manifestaciones y creía que el mundo se dividía entre los buenos y los malos, el comunismo, el capitalismo. Todo eso se acabó. ¿Por qué China? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Vietnam, que era nuestro símbolo, es ahora un país capitalista? Porque la economía centralmente planificada fue un fracaso total. No funcionó en ningún sitio del mundo. Entonces no es una cuestión de entusiasmo. En nuestro país sigue habiendo gente que cree en cosas que caducaron, no existen. Y en cuanto a la solidaridad con los movimientos islámicos, Carlitos Marx debe estar saltando en la tumba, pues sí él odiaba las religiones. No creía en la religión de Hamas ni en la de Hezbollah. El problema en Medio Oriente es muy complejo. Yo en el artículo que publiqué este domingo en Perfil aludí a eso. Estuve en Irán justamente cuando llegaba el Ayatollah Khamenei a instaurar la revolución islámica. Cuando vino el acuerdo con Irán, me dediqué a estudiar un poco la teología chiita, leía con frecuencia los periódicos, hay dos periódicos en inglés que se publican en Teherán, y cuando encontraba artículos interesantes en farsi, los traducía con el Google. He estudiado bastante el tema. Ahí hay una posición de los chiitas duodecimanos que gobiernan Irán que están determinados a exterminarles a los judíos de un momento a otro. En el 2012, el Ayatollah Khamenei hizo ese texto, los 100 últimos días, que difundieron los guardias revolucionarios, anunciando que en 100 días más Jesús de Nazaret asomaría en una mezquita en Damasco para pedir a los cristianos del mundo que se conviertan al chiismo duodecimano su pena de muerte. A partir de esta aparición de Jesús empezaría la guerra de los justos que ellos suponen que existe, que empieza por exterminar a todos los judíos del mundo. Es un elemento teológico de ellos, ellos creen en eso. Pero tampoco lo asumen porque en la ONU dijeron que no tenían nada que ver con esto que estamos viendo ahora, con este ataque terrorista, ¿no? Irán fomenta esto porque tienen un odio religioso en contra de los judíos que es absolutamente irracional. Al-Hussein, uno de los profetas que armó toda esta teología, decía que cuando empiece este proceso y si un judío se esconde detrás de una piedra, hasta las piedras tendrán voz para denunciar. Es una cuestión antijudía religiosa, fanática. Vos sabés que yo te leí lo que publicaste ayer y vos estabas hablando en realidad de elecciones, pero dijiste, citaste a Primo Levi, justamente descendiente de los campos de concentración nazi, cuando él hablaba del fanatismo, ¿no? De que hay que desconfiar de los que nos quieren convencer con argumentos que son distintos a la razón. Yo entiendo que estabas hablando de políticos y de políticos que están ahora candidateándose en la Argentina, que no nos tratan de convencer con la razón, sino con otro tipo de argumentos, o sea, en contra de los jefes carismáticos, pero también sirve para esta guerra lo que dijo Primo Levi. Absolutamente. El fenómeno es muy semejante. Esta guerra está motivada por gente absolutamente fanática que cree por religión que hay que matar a los judíos. Pero eso se reproduce y no tiene que ver con la ideología de izquierda o de derecha. Pedro Castillo de Perú era igualito. Soy dueño de la verdad, yo sé lo que hay que hacer. Lanzo un decreto con el cual, ni más ni menos que, derogo la Constitución, disuelvo el Congreso y fundo un nuevo país por decreto, sin ninguna atribución legal. ¿Por qué? Porque iluminado. Por eso reproduje esa frase de Primo Levi, que para mí vale para la izquierda, para la derecha, para el socialismo, para el capitalismo, para el que sea. O sea, lo importante en política y en política internacional es ser sensatos, es admitir la alteridad, admitir que hay otros que pueden pensar distinto, totalmente distinto además, pero con ellos hay que dialogar y hay que hacer un país y un mundo que funcione. Bueno, me quedo con las ganas de darte un abrazo personalmente. Gracias siempre, Jaime.
La próxima semana estaré ya en mi Acá, Buenos ya Aires está. querido y te veo. Por favor, Sí. hagamos una cita. Un abrazo Estoy grande. esperando votar este domingo en la elección ecuatoriana y tomo avión enseguida para Buenos Aires. Acá te esperamos. Gracias, Jaime. Gran Muchas abrazo, gracias. Muchas gracias. Tenemos información urgente.